Hola, a muchos de nosotros nos gustaría conocer a Dios, sin embargo todavía nos faltan algunos elementos psicológicos y espirituales para poder comprenderlo plenamente. Hoy vamos a tratar de entenderlo desde sus atributos para que podamos tener una idea más completa de lo que es Dios. Bueno, estamos acá en Pueblito Boyacense, en una región muy linda de Colombia que se llama Duitama, en el departamento de Boyacá. Y aquí vamos a abordar este tema que tanto nos interesa acerca de la comprensión de Dios a través de sus atributos. Muchas culturas en el mundo tienen una interpretación distinta de Dios. Algunos lo ven como un ser divino y sobrenatural, inexplicable, y otros no consideran a un solo Dios, sino a un conjunto de dioses, siendo esta la doctrina politeísta. Nosotros vamos a ver una visión integral de un Dios único, infinitamente justo y bueno, y además el creador de todo lo que existe, es decir, la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. El primer atributo que vamos a estudiar para comprender mejor a Dios es: Dios es eterno. Si hubiese tenido un principio, habría salido de la nada, o bien habría sido creado por un ser anterior. Así, de grado en grado, nos remontamos a lo infinito y a la eternidad. Cuando hablamos que Dios es eterno, estamos haciendo referencia a que no había nada antes que Él fue el originador de todo lo que existe. No podemos comprender cómo fue creado, aún no podemos, sin embargo algún día lo podremos hacer. Estamos hablando de un Dios que no tuvo origen, ni tampoco tendrá fin. Es un Dios que está completamente por encima de todo lo que fue creado, dado que Él es el creador. El segundo atributo es inmutable. Si estuviese sujeto a cambios, las leyes que rigen el universo no tendrían ninguna estabilidad. Aquí los espíritus superiores nos quieren decir que las leyes que fueron creadas por Dios, así como Él mismo, no cambian. Porque imaginémonos cómo sería todo lo que existe si las leyes que rigen estuvieran permanentemente cambiando, como sucede con las leyes humanas. Estaríamos entonces en una permanente confusión universal. Dios es inmutable, no está sujeto a los cambios de la materia, y sus leyes también lo son. Por eso es que el universo entero tiene estabilidad. El tercer atributo es inmaterial. Esto significa que su naturaleza difiere de todo lo que llamamos materia. De otro modo, no sería inmutable, pues estaría sujeto a las transformaciones de la materia. Este atributo está ligado al anterior. Dios no está hecho de ningún tipo de materia, dado que Él fue el que creó la materia. Dios creó todo lo que existe, y eso incluye la materia. Y la materia tiene transformaciones, dado que cambia. En este sentido, Dios no tiene ninguno de estos cambios que la materia misma tiene con el paso del tiempo. El cuarto atributo es único. Si hubiese muchos dioses, no habría unidad de miras ni unidad de poder en el ordenamiento del universo. Este atributo nos explica que solo hay un Dios, que las creencias antiguas en las cuales le otorgaban un poder específico a un Dios específico, lo que se conocía como el politeísmo, ya pierde vigencia frente a la perspectiva de un Dios que es único, que reúne todas las potencialidades, que es el dueño de toda la creación. Sucede que anteriormente se necesitaba pensar que había muchos dioses para poder explicar todos los fenómenos de la naturaleza. Sin embargo, hoy
ya comprendemos que un solo ser es capaz de reunir todos esos atributos y es Dios. El siguiente atributo: Dios es todopoderoso, porque es único. Si no tuviese el poder soberano, habría algo más poderoso que Él o tan poderoso como Él. No habría hecho todas las cosas y las que no hubiese hecho serían obra de otro Dios. De nuevo, estamos conectando con los atributos anteriores, porque si Dios es único, pues evidentemente no hay otro Dios que tenga las mismas características que Él. Considerar lo contrario significaría que estaríamos acreditando que hay varios dioses y que entre ellos se divide el poder del universo. Aquí estamos leyendo definitivamente que Dios reúne todas esas potencialidades. A Él es que pertenecemos en el sentido que fuimos creados por Él y todo lo que existe en el universo, incluyendo las leyes. Así que cuando Dios reúne todo el poder, evidentemente estamos reconociendo en Él toda la grandeza, toda la sabiduría y toda la justicia. El siguiente atributo es soberanamente justo y bueno. La sabiduría providencial de las leyes divinas se revela tanto en las más pequeñas cosas como en las más grandes. Esa sabiduría no da lugar a dudas acerca de su justicia y de su bondad. Hablar de un Dios que es eterno, que es inmutable, que es único, que es todopoderoso, no podría dejar de lado que ese Dios que reúne tanta grandeza tuviera en términos infinitos la sabiduría y la justicia. Cuando nos explican los espíritus superiores que Dios es soberanamente justo y bueno, es que Él representa precisamente la verdadera justicia, no una justicia acomodada a los intereses de algunos, no una justicia que tenga que simplemente tener cambios permanentes. Estamos hablando de una justicia perfecta, que explica que todo lo que sucede en el universo y todo lo que nos sucede a nosotros tiene una razón de ser, tiene un propósito, que nada sucede por el acaso. Además, cuando hablamos que Dios, además de justo, es bueno, reúne la más perfecta bondad, el querer que todos los que fuimos creados por Él, seamos no solamente felices, sino que tengamos un bienestar permanente en todo sentido. Dios no es posible comprenderlo desde unos atributos físicos. El Dios antropomórfico que nos enseñaron muchas doctrinas no era sino producto de la imaginación del ser humano que de alguna manera trataba de explicar cómo era Dios. Entonces lo dibujaban con barbas, con esa imponencia de la sabiduría del anciano sentado en un trono. Pero realmente era la manera en que querían explicar a los pueblos de esas épocas cómo era Dios, y era eso, un ser que reflejara poder, autoridad, sabiduría y algo de bondad. Hoy en día, los espíritus superiores a través de la doctrina espírita nos enseñan que Dios no tiene ninguno de esos atributos porque acabamos de estudiar que no está sujeto a ninguna de las leyes que rigen la materia, porque fue Él quien creó la materia. Por lo tanto, Dios es un ser que va mucho más allá de nuestra comprensión. Es por eso que a través de estos atributos nos empezamos a formar una imagen de cómo es Él. Un cómo no físico, un cómo es en esencia. Recordemos la primera pregunta del libro de los espíritus. ¿Qué es Dios? A lo cual contestaron los espíritus superiores: la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. En los siguientes episodios vamos a profundizar un poco más estos atributos para que podamos terminar de comprender a Dios en toda su esencia.